Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio hablemos un poco sobre el mundo de los libros. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Espero que estés muy bien. Nosotros estamos contentos de hablar de otro tema general de la vida real para que puedas aprender y escuchar más español en contexto. Eso es lo que hacemos aquí. Tenemos episodios con frases específicas, con gramática, pero esta vez vamos a hablar de un tema en el que todos estamos relacionados de alguna manera. Vamos a hablar de los libros. Y tenemos por ahí un episodio sobre nuestros libros favoritos, sobre libros que predijeron el futuro y creo que tal vez otro más de... tenemos entrevistas con escritores también. Puedes buscarlas en nuestro canal, en nuestra página o en el podcast. Tenemos un club de lectura. Tenemos un club de lectura en nuestra comunidad, pero el tema de hoy es más general, ¿no? Vamos a hablar de qué onda con los libros. Por ejemplo, ¿qué género de libros se escribe más ahora contra el pasado? ¿Cuánto dinero gana un escritor en promedio? ¿Qué escritores mexicanos contemporáneos han tenido bestsellers? Y otras preguntas así interesantes. Muy bien, entonces vamos a empezar con qué géneros de libros se escriben más actualmente. Y esto me parece muy interesante. La verdad es que como industria, a veces no pienso mucho en la industria del libro, pero ya que te pones a pensar, claro, hay muchas librerías, hay bibliotecas que aunque no se venden, son libros. Hay ferias de libros, es decir, donde se junta mucha gente y los autores van y exponen sus libros. Y posteriormente muchos de ellos, o algunos, más bien pocos de ellos, se vuelven películas. Entonces la industria del libro no solo se queda en el escritor, el que escribe y lee, sino se puede exponenciar a un lugar, a lugares enormes que no te puedes imaginar. Y justamente pues como todo va cambiando en la manera en que vivimos, también la manera en que la gente consume los libros y los temas que consumen, ¿no? El siglo pasado se dice que lo que más dominaba eran las novelas clásicas, ¿no? Pues sí, era lo que siempre se dictó como lo que debías leer, ¿no? Ajá. Y la verdad es que hoy en día todavía a veces te recomiendan en las escuelas leer un poquito de los clásicos, ¿no? Platón y cosas así, que la verdad son densos para nosotros, ¿no? Para el humano corriente de este siglo, al menos, o para mí, tal vez voy a hablar en primera persona, tal vez a ustedes les encanta todo este tema de novelas clásicas griegas, pues para mí son difíciles, pero bueno, es lo que se leía antes. ¿Qué más se leía antes? Realismo, obras de filosofía, que es a lo que te referías, y biografías. Entonces la gente estaba como interesada en la vida. Es interesante porque ahora la gente está interesada en la vida de otros, pero lo ve por medio de las redes sociales. Pero antes tenías que hacerlo por medio de una biografía. Sí, exacto. Y ahora yo he escuchado que hay varios autores que escriben biografías en vida. Ajá, mientras siguen vivos. Para mí la idea de una biografía es de alguien que ya se murió hace mucho tiempo y alguien te cuenta su historia, pero bueno, todo esto va cambiando un poquito, ¿no? También la poesía era como un género muy popular el siglo pasado. ¿Y cómo es ahora, actualmente? Eso ha cambiado muchísimo porque el género que más se lee actualmente es la ficción contemporánea. Entonces, todas estas historias de cosas no reales que sí existían en el pasado, pero no eran tan abundantes como ahora. Y ahora es el principal género que se lee junto con la novela romántica. Sí, los thrillers o las novelas de suspenso, aunque muchas veces lo decimos así en inglés, ciencia ficción, fantasía y algo bien interesante, autodesarrollo. Estos libros de autoayuda o autodesarrollo son muy populares actualmente. Y tiene sentido, creo que estamos en una época donde hay mucha conciencia de cosas como la salud mental, como relaciones tóxicas, como cómo ser la mejor versión de ti mismo, etcétera. Entonces, pues la gente tiene mucho interés y por lo tanto hay mucha demanda de estos temas. Y dentro de estos géneros también se encuentran como estos subgéneros de literatura juvenil
y sagas fantásticas, ¿no? Que es ficción, que son cosas, algunos dicen más ligeras, pero pueden ser también pesadas en cuanto a lo que hay. Y esto ha crecido muchísimo gracias a grandes títulos que conocemos y que justamente fueron llevados a la pantalla grande, ¿no? Como literalmente son fenómenos ahora, ¿no? Como Harry Potter, toda esta saga, los Juegos del Hambre y Crepúsculo, ¿no? Todas estas que muchos de nosotros conocimos como películas fueron libros que inspiraron películas que son muy grandes y que generan muchísimo dinero. Ok, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Porque tenemos algo que decirte. Si ya lo sabes, tenemos viajes de inmersión. Este año, 2025, tenemos 3 opciones, pero una de ellas, octubre, ya está completamente vendida. Ya los lugares están agotados, así que todavía tenemos espacio para los viajes de julio y de agosto. Que son los más próximos. Ajá, y hasta este momento que estamos grabando el episodio, todavía quedan 5 y 6 lugares respectivamente, así que si es algo que tú quieres hacer, la verdad es que los lugares están volando, así que te recomiendo que vayas ahorita mismo a howtospanishpodcast.com a la parte de viajes de inmersión para apartar tu lugar. Sigamos con el tema. Y una pregunta que a mí me surgió cuando estaba pensando en este tema fue... ¿cuántos libros existen? Porque, imagínate, ¿cuántos libros has leído tú en tu vida? No sé, va desde 1 hasta, ¿qué te gusta? No sé. Miles. 300, 1000, no sé. Leen muchísimo. Exactamente, pero piensa en cuántos libros no conoces, nunca vas a leer, cuántos libros están escritos en idiomas que no entiendes y por lo tanto no vas a leer, cuántos hay registrados. O cuántos libros de temas que te sobrepasan, ¿no? O sea, claro, yo no voy a leer un libro de física cuántica, por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, según una estimación, y esto es estimación porque literalmente mientras hablamos se están publicando libros, de Google Books, es que en el mundo hay más de 140 millones de libros registrados. Wow. Y ese es un tema importante, registrados. Habrá personas que han escrito libros, novelas, cuentos cortos, dibujos de ilustración para sus hijos, cosas así que jamás van a estar en el radar de lo que está actualmente publicado, registrado. Y bueno, obviamente eso incluye todos los idiomas y todo eso, entonces son muchísimos. Sí. Y ahora otro tema, porque sé que hay algunos de ustedes escritores de closet que a lo mejor dicen, ay, estaría súper padre publicar un libro y no necesita ser una novela, ¿no? Puede ser un recetario, un libro de fotos, no sé. Un libro de cosas. Cómo aprendí español. Exacto. Podría ser escribir tu viaje del español y eso puede ser inspiración para muchos y pueden encontrar recursos y cosas que van a ser útiles para todos. Si escribes ese libro, debes darnos una comisión porque te dimos la idea. Y debes mencionar a How to Spanish en tu libro favor. Como recurso esencial. No es cierto. Pero bueno, ¿cómo es publicar un libro actualmente? Básicamente hay 2 formas, ¿no? Como la forma editorial y la forma de autopublicación. ¿Y cómo es esto, más o menos? Bueno, la forma editorial, digamos, es la forma clásica, tradicional, en la cual tú, autor, vas a enviar un manuscrito, es decir, un libro a una editorial o a un agente literario. La editorial puede ser la casa que ya lo va a publicar y el agente literario va a ser esa persona que va a confiar en ti y va a decir, este libro vale la pena, yo me voy a encargar de ir con las editoriales y todo esto y buscar que nos den un contrato, ¿no? Entonces eso es como 2 maneras de hacerlo. Yo sé que muchos de los grandes escritores, o no tan grandes, normalmente se utilizan a un agente literario, que es como la persona en que le confían pues todo, ¿no? Porque va a negociar por ti. Y bueno, si aceptan tu manuscrito, es decir, tu libro, la edición, la editorial va a trabajar en correcciones de diseño, va a trabajar en correcciones de estilo, si ellos piensan que el libro puede tener un enfoque ligeramente diferente para que sea vendido, ¿no? Y aquí es donde también entra un poco de quiero mantener mi libro como yo quiero o quiero que se venda, ¿no? Entonces puede ser ahí conflictivo para los autores. También, bueno, ya que está listo, la editorial se encarga de distribuir, de promocionar, todo eso. Entonces es un poco más sencillo para el escritor. Y finalmente el autor va a recibir regalías cada vez que se venda
este libro. Hay diferentes formas y contratos y negociaciones, etcétera, pero básicamente las regalías es el dinero que gana un autor o un músico cuando se utiliza un libro, una canción, algo así de propiedad intelectual. Una gran ventaja de este modelo es que ellos se encargan también de la inversión de imprimir, pues, un montón de libros antes de venderlos, ¿no? Justamente ahorita que estábamos haciendo nuestra investigación sobre cómo hacer un libro, que hicimos el journal, por si no lo has visto y te lo recomendamos, vimos que ese es un tema importante, ¿no? Por lo tanto, decidimos irnos con el siguiente modelo, que es autopublicación. Ahí básicamente tú haces todo. Si tienes un equipo, como en nuestro caso, que tenemos a Aide, que diseñó el journal, y nosotros la idea, y David hizo la investigación de cómo publicar, pues bueno, somos 3 personas. Pero si no, el autor escribe, edita, diseña, hace todo por sí mismo. Y después puede usar diferentes plataformas. Las más conocidas son Amazon, Google Books, y hay muchas otras más. En nuestro caso usamos una que nos permite imprimir a demanda, es decir, que las personas van, compran el libro, en ese momento se imprime y se envía a su casa. Y esto tiene varias ventajas, como por ejemplo que no tienes una sobresaturación de inventario, no necesitas adivinar, yo creo que voy a vender 100 libros e imprimirlos y guardarlos en tu casa o pagar una bodega o lo que sea. Es mucho más sencillo así. Así es. Esta plataforma, si tú quieres buscarlo e imprimir un libro, me parece que tiene muy buen servicio. Te revisas antes de imprimirlo cómo se va a ver. Un error que yo cometí, de hecho, y tuve que volver a mandar a hacer otro libro. Se llama Blurb. La plataforma se llama Blurb. Puedes ir a blurb.com y ahí puedes imprimir tus libros. La calidad es muy buena. Si tú has comprado el journal, también puedes decirnos en las redes sociales o en los comentarios del video cómo te ha parecido. Y bueno, ahora hablemos un poquito sobre México. ¿Qué pasa? ¿Cuántos autores mexicanos contemporáneos hay? Pues un montón, ¿no? Sí. Y a veces conocemos, si tú googleas escritores mexicanos famosos, vas a ver a gente como del pasado, que como dijo David, son novelas quizás un poco densas para un estudiante intermedio, que claro, yo te animo, inténtalo, léelas, pero va a tomar más tiempo, ¿no? Sin embargo, hay algunos escritores mexicanos que hablan de temas contemporáneos que quizás son un poco más sencillos de seguir y te queremos compartir algunos. La verdad es que no conocemos a todos todavía. Algunos sí. Algunos sí, algunos no, pero te vamos a decir su nombre, qué libros escribieron y bueno, todos estos han ganado premios y tienen bestsellers. La primera es Valeria Luiselli, aunque no suena muy mexicana, es mexicana. Su apellido podría parecer italiano, pero es mexicana y ha escrito libros como Los niños perdidos, La historia de mis dientes y Desierto sonoro. La historia de mis dientes está en mi lista de libros que quiero leer. Se ve súper interesante, te lo recomiendo. Sí, por ahí nos lo recomendaron para un club de lectura y no ganó la competencia, pero nos llamó muchísimo la atención este libro y queremos leerlo y tal vez para un futuro club de lectura. La siguiente autora es Guadalupe Nettel o Nettel, no sé cómo se pronuncia su apellido. Ella escribió Después del invierno, El cuerpo en que nací y La hija única. Otro más es Juan Pablo Villalobos. Él ha escrito Fiesta en la madriguera, No voy a pedirle a nadie que me crea. Y estas novelas han sido famosas o exitosas también en España, que eso es algo importante porque finalmente tienen, pues sí, nuestra cultura, ¿no? La cultura rica de Latinoamérica y el español de Latinoamérica. Entonces, para que hayan tenido un éxito en España es muy importante. Otra autora es Fernanda Melchor y ella escribió Temporada de huracanes y Paradis. Creo que es así porque supongo que es francés, pero Paradise. Y una más, finalmente, dentro de este top 5, que seguramente hay otros muy importantes. Laura Esquivel, que a nosotros nos encanta, su libro más popular es Como agua para chocolate. Y aunque fue escrito en los 90, bueno, tuvo su auge en los 90s, sigue siendo una de las escritoras más leídas de México. Nosotros súper recomendamos esta novela de Como agua para chocolate. Es muy divertida, hay mucha cultura y sí, aprendes mucho hasta para cocinar. Exactamente. Bueno, y hablemos un poco de dineros. Bestsellers.
y de dineros, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto gana un escritor? Porque si tú estás diciendo, ¿será que puedo volverme un escritor? ¿Será que puedo pagar la renta? ¿Será que puedo dejar la vida godín para volverme un escritor? Bueno, obviamente esto depende muchísimo Sí. de cada escritor. Es un mundo difícil, es difícil Claro. lograr escribir un bestseller porque a veces puedes tener grandes ideas, pero si no tienes como los contactos adecuados, Ujú. pues no es tan fácil. Pero bueno, esto es un estimado para que nos demos una idea. Tenemos una comparación entre un escritor que autopublicó su Ujú. obra contra alguien que se fue por la ruta tradicional de ir con una editorial. Ujú. Se dice que este autor que autopublicó su obra puede ganar entre 500 a 10 mil dólares al año. Ujú. Esto es un promedio. Sin embargo, es posible ganar hasta 100 mil dólares si es un libro exitoso. Ujú. Esto en el tema autopublicado. Y en el autor tradicional es muy difícil estimar números. Ahorita vamos a ver algunos números de personajes que sí más o menos se sabe. Pero ellos recibirían un anticipo sobre el manuscrito. A veces lo escriben ya que está el manuscrito, pero algunos escritores muy populares reciben dinero antes de hacer el libro. Y no sé tú, pero eso a mí me pondría súper Sí. nervioso. ¡Qué presión! Estar pues presionando a tu lado artístico y esta parte de la inspiración por dinero, no sé. Si ellos lo hacen, qué bueno, pero yo no podría. Y después las regalías que van de un 10 al 15% del libro. Y suena poco, pero lo que hemos visto en este proceso que también nosotros nos metimos es que el hecho de imprimir el libro es muy caro. Entonces, mucho dinero se va a esa parte física, ¿no? A la parte literal de imprimir, de diseñar y todo. Entonces, pues sí, realmente gana poco. Pero bueno, si vendes 1,000,000 de libros, 10%, ya No está mal. Es una buena lana. Y hablemos ahora de estos escritores internacionales súper famosos. Son los escritores mejor pagados actualmente. Y chistosamente me parece que todos escriben en inglés. Y tiene sentido porque el inglés es un idioma tan esparcido, tan conocido, que pues tienes potencial de llegar a muchas más lectores, ¿no? Claro. Entonces, empecemos con una súper famosa, J.K. Rowling. Ella es la escritora de Harry Potter, aunque ha escrito otras cosas. Y de ella sí se tienen un poco así más idea de cuánto dinero se ha ganado. Ella ha ganado más o menos 90 millones al año, principalmente por las regalías de los libros, las películas y obras teatrales que están basadas en sus libros. Es una locura, 90 millones al año por libros. Es increíble. Es lo que decíamos, ¿no? A veces no piensas en la industria del libro, pero realmente es enorme. Alguien más es James Patterson. La verdad es que yo no había escuchado de este autor. Y soy muy ignorante, lo sé. Pero los libros son Alex Cross, que es una serie de thrillers, Maximum Ride, Middle School, The Worst Years of My Life. Y él ha tenido ganancias de 70 millones al año, que pues al final está bien cerquita de J.K. Rowling, ¿no? Sí. Digo, bueno, cerquita 20 millones de solo 20 diferencia. millones de dólares. Entonces deben ser libros muy populares. Dinos si tú has leído algunos de estos. Otro es Stephen King, también muy, muy conocido. Un maestro del terror, ¿no? Exactamente, por haber escrito cosas como It, The Shining, Carrie y The Stand. Y muchos de esos se llevaron a la pantalla grande. Ajá. Entonces, sus ganancias van entre 20 y 30 millones, no solo por los libros, sino por todas las adaptaciones cinematográficas. Siguiente, Danielle Steele, libros como The Keys, The Duchess, The Numbers Game, y ha ganado aproximadamente 20 millones al año. Esta es una autora de novelas románticas muy famosa. Y finalmente, en este top 5 de los más ganadores en dinero, John Grisham, también el muy popular, y los libros que más han dejado dinero, The Firm, A Time to Kill y The Reckoning. Y se estima que ha ganado entre 18 y 20 millones anuales. Y su género principalmente es suspenso legal. Es muy específico, ¿no? Sí, súper específico. Y bueno, para ir cerrando el episodio, aquí también me surgió otra pregunta. ¿Existen libros escritos por inteligencia artificial? Oh, no. La inteligencia artificial está en todos lados. Y la verdad,
asusta. Ya tenemos algunos episodios sobre inteligencia artificial, pero asusta al grado que a veces ves algo que asumes que es una foto, un video, una persona hablando y realmente no es inteligencia artificial, ¿no? Y como dijimos en esos episodios, todavía todo este tema de inteligencia artificial no está regulado por completo en muchas partes del mundo. De hecho, creo que ninguna parte del mundo tiene todavía todas las leyes al respecto. Sin embargo, pues sí, ¿cuál es la respuesta? ¿Ya existen libros escritos por inteligencia artificial? Sí, y algunos más bien parcialmente, ¿no? Creo que sí hay libros totalmente, pero digamos lo más común es que ahora los autores se ayudan, por así decirlo, con algunas herramientas para poder generar un poco del contenido, ¿no? Entonces, para cerrar, quería hacerte esta pregunta a ti. ¿Qué opinas de este tema de que haya libros escritos por inteligencia artificial? ¿Te gusta, no te gusta, te da igual? ¿Cuáles piensas que podrían ser los peligros? Es un buen tema para practicar, escribir y hablar español, así que te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Y también mi pregunta sería para ti, ¿quién debería de ganar ese dinero? ¿La persona que escribió la pregunta o el prompt en las páginas o sistemas de inteligencia artificial o la máquina? Y si es la máquina, ¿en qué se lo gastaría? Bueno, espero que hayas disfrutado el episodio y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.